Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Vamos a jugar a Caballeros de la Antigua República. Y vamos a ver si podemos continuar con las pruebas de los Jedi, que tuvimos aquí una prueba un poco especial. Uy, creo que hemos cambiado la salida. Vale. Con el tema de haber cambiado el método de captura, ahora me hace trastadas constantemente. No, o sea, estábamos con lo del tema de las pruebas Jedi. Uy, me parece que lo hemos dejado, que lo tenemos aquí, creo. Lo del Consejo Jedi, pues o a lo mejor no grabamos como debíamos haberlo hecho. Pero vamos a cargar. Que lo habíamos dejado, que lo teníamos. Vale, pues de discutir los hechos. No pertenecía a la víctima. Esto es una investigación de asesinato que hicimos el último día. Sangre de Handon. Se está sujetando el costado. Esto es que no lo llegamos a grabar el último día. Y le hemos pillado en un asesinato. Entonces ahora me dice la teoría de mierda que tiene este caballero Jedi, que es casi correcta. No hay que decirlo. No, ambos son culpables. Por cierto, esa mantarraya voladora mola un montón. Pero me hace pensar que vivimos en un planeta con una atmósfera de melaza. Bueno, pensaba que Calder se deslizaba el dinero en el trabajo. Aquí hay un montón de pajaritos, el sol que brilla, Tong haitwam jiji lumpa. Nita poe tikito. Dolpa da bongualea gandona chuchut. Kachi lo acaba de resolver todo. Dundonga. No puedo comprobar. Yumalita kutotun. Chilamulane ni dubobo. Wonga kumbischang ba mulira. Damn you. Damn both of you. Ta kunjus takmiki grabulmogo. Kachichu ita bodunga. Dolbabank. Wale Uganda naru chuchut. Mogesha ponka bola wana chine. Mamule slimo. Sí, o sea, todos a la cárcel. Quedáis arrestados en nombre de la Orden Jedi. Os escoltaré a las 6 instalaciones de detención del enclave Jedi. Has hecho muy bien, es obvio que has estudiado la lección determinadamente. Sin duda informaré al Consejo de Jedi de tu actuación en esta pequeña prueba. Buenos días y que la fuerza te acompañe. Bueno, y ahora podemos continuar, que íbamos a una arboleda del lado oscuro. Que por cierto, esto lo vamos a guardar tal y como debería haber estado. Que esto era el número 7. Prueba Jedi. Bueno, tenemos a vuestros cards, que merecen la muerte. Porque son sacos de cartas.
that? How'd you like that? Esta carta acaba de subir de nivel otra vez. Bueno, a ver cómo va el mapa. Pues no vamos a hacer la izquierda. Otro sabosocar, venga, a por él. Sí que aguanta, A lo que hacemos aquí. Aguantar un montón. Vale, y aquí parece que hay una salida para la finca Matale. Pero bueno, vamos a por estos bichos de aquí. Uy, Card tiene que subir de nivel. Card, subes de nivel. Habilidades. Pues muy bien. Dotes. A ver qué más te puedo poner. Disparo rápido, maestro. Vale. Y aceptar. Ready? Time to rumble. Down you go. Me estás bajando de nivel, así que vamos a subir de nivel. Sí, centinela a nivel 9. Y nos vamos a poner otra vez persuadir a tope. Que es un poco lo que nos va. Y vamos a ver si tenemos algún otro poder que podamos colocar. Limitado por la armadura, limitado por la armadura, limitado por la armadura. Resistencia a la energía. Está bien. Afectar a la mente. Me da opciones extra en las conversaciones cuando sea conveniente. Vale. Esto es un poder del lado de la luz que es aturdir. Está bien. Aturdir. Aturdir droide. Herida. Esto es para el poder del lado oscuro. Lado oscuro, universal. Empujón de la fuerza. Esto podría empujar a alguien. Poder universal, lado de la luz, lado del poder. Poder universal, este es el... Este para esto tengo un nivel 12. Cuando activa este poder se concede temporalmente el tiempo que dé más 2 a su defensa a todas las series de salvación. Valor de la fuerza. Dado por armadura. Resistencia a energía. ¿Y quieres el siguiente? Tras 15 puntos, el Jedi sufre los daños como una situación normal. Interesante. Analizar la mente. Aturdir. Aturdir tiene pinta. Y el de empujar también. Andar sable de luz. Mira, este tiene buena pinta. Supresión de la fuerza. No. Este, porque me permitirá hacer un
un ataque a distancia? Este mismo, lanzar sable de luz. Vale. How'd you like that? Pues muy bien. Fantástico. Creo que ya hemos encontrado al culpable por aquí. I will be your doom. Oh, ¿ha aturdido a la gente? Oh, vaya. Atacar el molino. No sé si te puedo hacer otra cosa. No. Tendría la opción seguramente de explosión de velocidad, pero ahora mismo no. Así que te voy a hacer un ataque a remolino mejorado. Estimulante de combate. ¡Oh, drogas! You are strong. Stronger than me, even in my darkness. ¿Por qué me has atacado? ¿Quién eres? I am Juhani, and this is my grove. This is the place of my dark power. This is the place you have invaded. When I embraced the dark side, this is where I sought my solace. It is mine. Ajá. ¿Abrazas al lado oscuro? ¿Por qué? Porque tiene When I un... slew my master, Quatra, I knew I could never go back. And now I revel in my dark power. Power enough to crush the life from someone such as you. Or so I had thought. ¿Mataste a Cuadra, a tu maestra? Yes. I struck her down in the middle of training, consumed by my anger, embracing the power of hate. But it was not enough. What is it you want? Why do you bother me? Solo quiero charlar. Talk. You who have beaten me so easily just want to talk? I do not believe it. Kill me now while you still have the power. No deseo matarte, Juhani. You do not? I am pathetic. I sit here and think myself to be great by embracing the dark side, but I am nothing. There is no way I could be turned back. Únete a mí. Priests thought they held me back. Were jealous of my power. This is only because I was not good enough to meet their standards. I never have been. Vamos, Juhani, eres una hermosa joven... Uy, es que esto es una mentira. Vamos, Juhani, eres una hermosa joven con mucho talento. Es que me he subido todo a persuadir. I thank you for your kind words, Jedi. I seem to still have much to learn. Both about being a Jedi and about myself. ¿Quién ha hablado de But ser I Jedi? wish the cost of my ignorance had not been so high. I wish that my master had not suffered because of me. La fuerza la mantendrá viva. If she were alive now, there would be so much I would say to her. So much I would apologize for. How can the council ever take me back with what I have done? Striking my master down in anger is unforgivable. No te preocupes, Juhani. Seguro que te aceptan de nuevo. Son una banda de blandengues. I should convince them that I am truly repentant, that I am willing to forsake the dark side. And maybe, just maybe, they would accept me back. Do you think they would? Could it be possible after what I have done? Claro que sí. Siempre serás bien recibida, guiño, guiño.
I thank you, Master Jedi. I will return to the Council then. I shall submit myself to their judgment and hope they will forgive me. Again, I thank you. I am sure I will hear great things about you in the future. Seguro que oirás muchas cosas acerca de mí, tranquila. Hay unos restos que supongo que deben ser de una Jedi. No, no tener artículos. Creo que ya nos podemos volver. Creo que no tenemos muchos. Caballeros, Basti, la cara, el compañero perdido. Compañero droide. Me ha parado de buscarlo desde entonces. Lo he hecho muchísimo de menos. Esto ha sonado súper mal. Puede ser que encontremos al droide, puede ser que no. Vamos a terminar de explorar toda esta zona. Hay otros retos por aquí. Escudo mandaloriano de refriega. Oh, hay mandalorianos por aquí. Lo tengo aquí. Lanzar sable de luz. ¿Por qué no lo puedo? Lleno de fuerza. ¿Me falta fuerza para poder lanzarlo o qué? Creo que está lleno de fuerza para poder hacerlo. Ahora. Toma, toma solo de luz. You asked for this! A ver, Car, a ver si puedes hacer algo un poco mejor, ¿no? What? Sure. Vale, está muerto. Este está muerto, vale. Vamos a otro mandaloriano. Estos mandalorianos dan muchos peques, How'd you like that? Panel de datos mandaloriano. A ver qué tiene esta gente. Vamos a ver. Panel de datos mandaloriano. Porque están aquí, pero no sé exactamente por qué. Panel de datos mandaloriano. Ya, ¿te acordaste de no coger la XT Oil? Una de las entradas tenía algo raro. Creo que debe estar atascada. Ja. Considérate afortunado. Si alguien hubiera sido tenidito como para sacar el trasto, habría ido de narices al suelo 1 kilómetro. Ya desapareció en el sector B. Reza vio a alguien salir de aquí. Coge un par de soldados y averigua de quién se trata. Si parecen sospechosos, elimínalos. Finca Central. Elise Montaigne. Estos son fincas y esto sería salirse de la zona. Y vamos a curarnos. Creo que con esto nos saldríamos otra vez. Pero vamos a echar un vistazo.
Aquí no hay nada más. Y por aquí saldríamos a la finca Sandral. En principio no necesitaría ir por ahí, pero... Vamos a volver al Consejo Jedi otra vez. Espera. Volver al alcohol de Ivano. Que esto lo puedo hacer sin esos problemas. Ok. Voy a meterme en el halcón de Ivano. Porque creo que aquí puedo... Creo que tengo para... Oh, aquí tenemos a Caballeros. Y tenemos unas cuantas cosas más. Sniper impulsor. Vale. Me acuerdo de este lugar, ¿eh? Lo que pasa es que hemos pasado muy poco tiempo aquí en suministros. Comida de emergencia. Vale. Cilindro de plástico. Contenedor vacío. Caja de metal. Uy, no nos han dejado nada, ¿eh? Además que no me dio tiempo de mirar dentro del halcón. A ver qué teníamos. Hey, tío. ¿Puedes construirme una punta de programación T3? Ok, gracias. Quiero hacerte unas preguntas. Ni siquiera sabes lo que iba a preguntarte. Si tienes algún consejo, dilo. Interesante. Es todo un filósofo. Mapa galáctico, el ordenador de navegación del halcón de Ébano. Cuando desees abandonar Dantooine, puedes utilizar el mapa galáctico para viajar a otros planetas de la galaxia. Hay un destino guardado en el ordenador del halcón desde el último viaje que hizo con el Davik. Vale, o sea, podríamos mirar esto. Sí, la falta. Pero estaba buscando ver si había un taller aquí. Y no veo ninguno. Que era precisamente lo que quería yo echar un vistazo. Y además. Oh, no. A ver si hay algo dentro. Rampa de salida. Estancias de la tripulación. Hangar de sub. Mantenimiento de cargamento. Aquí es donde estaría Caballeros. Y el banco de trabajo. Aquí estás. Sal de la luz. No puedo meterle nada porque estos son cristales lo que hay que meter. A distancia. Láser de Karth. Vale. Flechas de Zambar. Ya tiene todo lo que tiene que tener. Armaduras. Creo que este no lo lleva nadie. Así que nada. Este que lo lleva equipado. Nadie más, así que nada. Pelea. Prototipo de eurocuchillo. No tengo mucho para elegir, ¿eh? Lo tiene ya todo puesto. Bueno, pues nos podemos ir. Hola. Hola, Caballeros. Yeah, what do you want? No sé si me preguntaba si tendrías alguna historia interesante. You want to hear tales of my exploits?
Of the wars I've seen and fought, the enemies I've seen die by my hand? Sure, I'll humor you. My name's Canderous, of the Mandalorian clan Ordo. I've been fighting across the galaxy for 40 of your years. For my people, it is the honor and glory of battle that rules us. It's through combat that we prove our worth, gain renown, and make our fortunes. ¿Por eso trabajas de mercenario? Times have changed now. The Mandalore clans have been scattered across the Outer Rim. The Republic is in decline, and the Sith Empire rises to take its place. The clans as they were aren't a threat, but the galaxy still fears us. People think we war out of spite or bloodlust. They don't understand, and fear that. We only wanted the challenge of the battle, and glory from it, win or lose. And we lost. But now I have no real challenges. Crushing Davik's enemies and the pathetic gangs in the lower city of Taris could not be considered the most glorious of tasks. When I think of the battles I've fought, the thousands I've killed, the worlds I've burned, I weep for my past. We will never again speak of this. We've got work to do, so let's get to it. Hay un personaje en el Mass Effect 2, si no recuerdo mal, que creo que es exactamente igual que este tío. Vale. Pues... vámonos de aquí. Como... vale. Ok. Cojamos esto. Cojamos a... este señor es soldado. Vale. Y vamos a coger también a... What? Vamos a ver si le puedo poner aquí una armadura guay. Tinta neural. Armadura de fuerza Eridano. Oscura mandaloriana de refriega. Vale. Y blaster de repetición de Ordo. Pues creo que ya va con lo que tiene que ir. Yes? Vamos al Consejo Jedi. Realmente en este juego tendría que haber un mod para que te pudieras guardar el sable. Porque queda como súper cutre. Pero bueno. Muy buenas. Ay, no. Creo que el tío que tenía que hacer el tema de los entrenamientos estaba aquí. Hola, Maestro Zar. You have done well, my pupil. The ancient grove has been purified, and Juhani's journey down the dark path has been halted. Because of you, she walks once more in the light. But though she was saved, do not dismiss what happened to her. Juhani is both dedicated and true to the ideals of the Order, yet she was still vulnerable to the dark side, as are we all. She struck her master in anger during her training, and injured her greatly. But it was Quatra's choice to test Juhani this way, and it seems to have made its point. Juhani has been redeemed, and you have passed your final test. Congratulations, apprentice. Or should I say, congratulations, Padawan. You have proven yourself worthy of joining the Jedi. Let me be the first to welcome you as a full-fledged member of our order. Perfecto. Pues ya estamos entre los Jedi. Consejo Jedi. Consejo Jedi tal vez te hable más de lo que has de hacer. Vale, perfecto. Vamos a hablar con el Consejo Jedi. It is good to see Juhani has returned to the way of the light. You are to be commended for your role in this.
Your actions give us great hope for the future. Your training is now complete, Padawan. And perhaps now, it is time we dealt with the matter of the dream you and Bastila shared. When we heard of the ruins in your dreams, Master Dorak recognized it as one of a series of ancient structures here on Dantooine. This one in particular lies to the east of this enclave. We sent a Jedi to investigate, but he has not returned. Perhaps sending him in the first place was a mistake. The Force is guiding you through your visions. It may be that exploring the ruins is a task tied to your destiny. That is why the Council has now decided you should be the one to investigate this. The secrets to stopping Malak may be hidden within those ruins. You must investigate them and find what Revan and Malak were looking for. Vale. Me gustaría hacerte unas preguntas. A Jedi must ever be seeking knowledge. What is it you wish to know? ¿Qué puedes contarme de Bastila? Bastila will be a great Jedi someday. Even among the Masters and the Council, it is rare to find one so skilled in the art of battle meditation. Bastila was there when Revan was slain. Did you know that? Sí, me lo habéis contado. Cal mencionó algo. Bastila herself does not like to talk about it. She was accompanying the strike team that confronted Revan when the Dark Lord was destroyed. Her role in the death of such a promising young Jedi as Revan upset her greatly. But Bastila knew she had to set her personal feelings aside for the sake of the galaxy and the Republic. The Force is strong with her now. And without her skill in battle meditation, we would have lost this war long ago. The way ahead will be difficult for young Bastila. And for you. But you must draw strength from each other. May the Force be with you. Vale, tenemos que llevar a Bastila por lo que veo. Con lo cual, como tenemos que llevar a Bastila, el otro vamos a tener que llevar a alguien que sea capaz de abrir cosas. Creo. Así que vamos a llevar a Misión. O el droide. Es que dudo que nos vayamos a encontrar con nada. Así que vamos a llevar... Mira, vamos a llevar... Salva es un explorador. Vamos a ver la misión. Vale. I demand justice! The Central family is a blight upon Dantooine. They must be punished. The Council will look into this matter, Mr. Matale. You must be patient. Your accusations have no proof. And we do not want you stirring up trouble with the Sandrals if there is some mistake. Mistake? My son Shen is missing. How can there be any doubt the Sandrals are to blame? There are other possible explanations for your son's disappearance. Ah, you Jedi are good for nothing but talk. I shall only wait so long before I take action on my own. As dangerous as the threat from Darth Malak and the Sith may be, we Jedi cannot simply abandon our other responsibilities. The Council has promised Alan Matale we will look into his son's disappearance. Should you have time, Padawan, you may want to investigate this matter. Me ocuparé de ello, por supuesto. ¿Y qué pasa con mi entrenamiento Jedi? Your study and training are important, of course. But the Jedi are not a cloistered order. Our influence and teachings must spread beyond the walls of our academies. It is in the real world that we truly prove ourselves worthy of the title Jedi. You would do well to remember this, young Padawan. The task has its own importance. It may also serve to divert our minds for a short time. Something which carries its own rewards. Perfecto, pues nos vamos. ¿Cuándo desaparece? ¿Está el señor Matale por aquí? Creo que lo habíamos visto antes, pero no lo veo. Pues nos vamos a ir a las ruinas entonces. Ah, mira, Juhani. Hola. Ha vuelto aquí. Vamos a hablar con ella. I must give you my thanks. Because of you, I am once again welcome within the Jedi Order. ¿Has hablado ya con el Consejo? I have spoken to the Council, and they have helped me see the truth. The truth about myself
and the truth of my actions. Quatra's injuries were not so severe as I first believed. I was foolish to believe I could harm a master such as she with my clumsy efforts. The fierce confrontation between us was nothing more than part of my training. Quatra wanted me to understand the threat of the dark side, to see how easy it was to fall from the path of light. ¿Y dónde está Quadra ahora? After our last battle, Quatra had nothing left to teach me. I needed time alone to explore the turmoil of my own spirit. Only then was I ready to follow a guide. You. Back to the light. When I left, Quatra knew her work with me was done. There are other disciples who need training throughout the galaxy, and she could not stay to see if I passed this most difficult trial. With your help, I have passed this difficult trial. The Council now feels I am ready to continue with my training, though they have asked me to wait here for the time being. Hey, I'm glad to see you're not getting hung up on all this. The past is in the past, you know? This has been a painful lesson, Juhani, but it seems you've learned it well. I'm certain you will be a credit to the Order. I do not know what the Council has in store for me, but I will trust in the Force, in the way of the Jedi to help me through whatever is to come. Ok, pues perfecto. Vámonos de aquí. Creo que la salida anda por aquí, creo. Sí. Creo, si no recuerdo mal... Por cierto, vamos a mirar qué le podemos poner a la misión. Ya que estamos. Con la vestimenta. Traje de combate. Hombre. Y va con un blaster pesado. ¿Qué más? 918. Muy buenas, canas, ¿qué tal? Carabina blaster. No. Creo que va a ser el cuchillo de misión. Sí, podría volver al vibrocuchillo. Ya que está. Porque ya se lo puedo devolver, creo. Esto vamos bien, creo. Yes? Aunque creo que Mission, si no se va a melee, que creo que casi iría mejor. Es que tengo duda de si ponerla a melee o no. Va a estar pesado, aún tiene un +1. Sure. Vale, vamos a las ruinas. No he encontrado túnicas todavía. Tengo un poder que no puedo utilizar llevando armadura, pero por ahora lo estoy compensando. Ay, por cierto. Lanzar sable de luz. Como lanzar sable de luz. The Force fights with me! A ver, que podría... Lo que pasa es que todavía no he encontrado túnicas. Es por eso que todavía llevamos duda, pero... Cuando las empiece a tener ya cambiaré. Por ahora el único poder que no puedo utilizar es la explosión de la velocidad. Pero bueno. Ya tocará. Nos vamos a las ruinas extrañas. What?
droides antiguos. What? Ese es el diablo. ¿Qué idioma es este? ¿Qué intentas decirnos? Oh, tendría que haber traído al Wookiee. Pero en un principio ese Wookiee. Bastila, ¿tienes idea de lo que dice este droide? I think the droid is trying to communicate with us by cycling through a variety of languages. Each time it spoke, it was using a very different alien dialect. The droid can probably understand us. The only problem is it may not have been programmed with the phonemes of a language we can understand. Puedo reproducir cualquiera de los idiomas hablados por los esclavos de los hacedores. ¡Ey! Eso sí que lo he entendido. I recognize this language as well. It's an archaic variant of the Selkath dialect spoken on Manaan. But why would a droid on Dantooine be programmed to speak ancient Selkath? La comunicación era vital para garantizar que los esclavos construyeran este templo, de acuerdo con los deseos de los hacedores. Pero tú no eres esa especie, de la especie de los esclavos, ni de los hacedores. Eres como el que vino antes. Debe estar refiriéndose a Revan, seguramente el señor oscuro y mala que encontraron este droide cuando exploraron las ruinas. Perdón, esto no lo tendría que haber traducido. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? Que por cierto, esta parte yo encuentro, en cuanto al argumento, esta parte del argumento se parece un huevo al Neverwinter Nights. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? Soy el capataz. Los hacedores me prepararon para aplicar la disciplina ante los esclavos. Durante la construcción de este momento, el poder de la fragua estelar. Droide esclavista. ¿Qué es la fragua estelar? La fragua estelar es la gloria de los hacedores, la culminación de su infinito imperio. Es una máquina de poder invencible, una herramienta de conquista imparable. ¿Podrías especificar un poco más? La fragua estelar es la gloria de los hacedores. Lo está repitiendo. Está repitiendo lo que había dicho antes. The droid is obviously not programmed with the knowledge we seek. The Starforge sounds like some type of weapon, perhaps. In fact, it could be anything. ¿Puede ser una fábrica de armas? Maybe. That might explain how the Sith were able to amass a fleet so quickly. But I suspect the Starforge is more powerful than a mere factory. Maybe the droid has more information we can use. It seems to respond to you. Perhaps you should ask it something else. ¿Quiénes son esos hacedores de los que hablan? ¿De los que hablas? Son unos bichos. Son los hacedores, son los grandes señores de la galaxia, los conquistadores de todos los planetas, los gobernadores del imperio infinito y los creadores de la fragua estelar. These builders must have been an extinct people. Though it is strange, there's no record of their existence. Even the archives of the Jedi Academy make no mention of them. In the years before the Republic, the Hutts were a dominant force in the galaxy, but they never constructed an empire. In fact, I know of no species that would fit with this information. Sí, la galaxia de Star Wars, un sitio donde el poder dominante son los Hutts. Unas criaturas que las puedes vencer yendo en bicicleta. El doble habla Selkath. Puede que ellos fueran los hacedores. Los Selkath solo eran esclavos y siervos de los auténticos señores. Como las demás especies, se sometieron ante el poder de los hacedores y de la fragua estelar. El imperio de los hacedores es infinito y eterno. Nadie puede oponerse a su poder y al poder de la fragua estelar. ¿Has visto algún hacedor últimamente? Lleva aquí desde que finalizó el monumento. En todo este tiempo no ha vuelto ningún hacedor a buscar información sobre la fragua estelar. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
En circuitos cronológicos ha marcado más de 10 giros completos desde este planeta remoto en torno al Sol desde el que los hacedores se marcharon. 10 revolutions would take more than 20,000 years. If this is true, then this droid is nearly 5,000 years older than the Republic itself. There must be some mistake. No hay ningún error. Los hacedores que era un sistema de circuitos cronológicos utilizando la tecnología de la fragua estelar. Mis cálculos no fallan. Sí, un androide que aguanta 20.000 años. Eso no me lo puedo creer. ¿Ves? ¿Cuál es tu propósito? Ahora que se han ido los esclavos, mi propósito es ayudar a quienes buscan conocimiento de la fragua estelar. Si lo merecen. Los que vinieron antes que tú, los que son como tú, no hacedores, pero tampoco esclavos, buscan conocimiento de la fragua estelar y sus orígenes, demostraron ser dignos. Excepto supongo que ese cadáver de ahí. Descubrieron los secretos de la fragua estelar que hay más allá de la puerta cerrada que hay a mi espalda. Pero hubo otros que no consiguieron desentrañar los secretos y pagaron el precio definitivo. Le debe repetir por ser Nemo. Nos fue enviado aquí para... Ah, hostia, es Nemo. Y le costó la vida. Oh. ¿Mataste al Jedi de ahí? Estoy pragmado para el combate. No hizo daño al que falló. Las protecciones del templo destruirán a quienes buscan el conocimiento de la fragua estelar sin ser dignos. ¿Cómo puedo demostrar que soy digno? Entre en el terreno de pruebas que hay al este y al oeste. Ahí dentro, los que comprendan la voluntad de los hacedores podrán desentrañar sus secretos y abrir las puertas. Pero aquellos que fracasen serán destruidos por el poder del templo. No estoy programado para decir más. Revan and Malik unlocked the sealed door and uncovered the secrets of the Starforge. Now Malik is using the Starforge to fuel his conquest of the Republic. We have to find out what they uncovered. We have to find a way to unseal these doors to learn more about the Starforge. The Republic is depending on us. Exacto, la República depende de nosotros. Venga. Vamos a ver si podemos ver algo en los restos de Nemo. Restos de Nemo. Cristal. Oh. Oh, una túnica de Caballeros Jedi. Oh. Oh. Muy bien. Y ahora sí que ya podemos utilizar nuestros poderes. Y esto nos deja con... Armadura de 19. Bueno. Hay cosas peores. Espera. You shall fall. Vamos a tener que ponernos en aquí. Vamos, Astila. Vamos a utilizar un Natural Ray. Es que fallamos por banazo, ¿no es cierto? Joder, no veas cómo me aguanta. Aturdir droide, venga. Ahora.
Vamos a curarnos. What? What can I do? Vamos a aturdirlo. Volvamos a probar. Muy bien. Yes? Uf, no me he dado miedo de un pelo. A ver, escombros. Escudo ambiental nivel 1. Braza de ligera tipo 2. Esto creo que es para... Esto es para mejora de androides, creo. Una terminal antigua. Vale, Bastila. I'm here. Vale, ya está. Yes? Terminal antigua, venga. El viejo ordenador zumba y vibra cuando te acercas. Su pantalla parpadea y aparecen ahí una retahíla de caracteres incomprensibles. Vale, vamos a abrir el antiguo sistema. Fracaso. Dada la falta de conocimiento del antiguo sistema y la manifiesta incapacidad para leer lo que dice, tu intento fracasa. Habla al ordenador. El ordenador enmudece, la pantalla se queda negra. Entonces aparece en la pantalla una serie de extraños caracteres. El ordenador emite una rápida secuencia de tonos. Tu panel de datos repite suavemente uno de los tonos. El pequeño receptáculo se abre en la parte delantera de la antigua máquina. Introduzco mi panel de datos en el receptáculo. Parece que el ordenador conecta con tu panel de datos. La pantalla se oscurece de nuevo. Después empiezan a aparecer caracteres más familiares en la pantalla. Is los Udulum an Aslovik. Recupero el panel de datos. Al parecer el panel de datos está atascado en el interior del viejo ordenador. No se mueve. Hablo ordenador. Enmudece. Iteración de datos, análisis de lenguaje completo. Continuar. Pregunta, identifica los tres principalmente tipos de nave de planetas propicios para la vida. Oceánico. Pradera. Arbóreo. Dios plantea una provincia para la vida. Sello de vida. ¿Cómo? What? Espera. Vamos a cargar. Creo que esta gente es de planetas salidos. Ahora el antiguo sistema. Hablar. Introducir el panel de datos. Recuperar el panel de datos. Hablar al ordenador. Oceánico. Pradera. Vale. Arbóreo no me lo ha aceptado. Vamos a poner desierto. Guardián activado. Vale, no. Pues creo que lo había hecho bien. O lo había hecho bien antes. Es que me parece que lo he leído mal. Vamos a volver a probar. A hablar al ordenador. Introducir el panel de datos. Recuperar el panel de datos, no me deja. Hablar al ordenador. Oceánico. Pradera. Arbóreo. Para la vida. Paradito planetario no propicio para la vida, sello de vida. Pero es que me dice no propicio, sello de vida. Lo habías hecho bien antes. Vale, vale, ya. Pero es que parece que me haya dicho que no.
No es un hacedor ni un esclavo. Si buscas secretos de la fragua estelar, tendrás que demostrar que eres digno de ellos. Solo entonces abrirán las puertas. Ok, me voy ya. Vamos a la siguiente. Vale. I'm here. Take that. Sure. The Force fights with me. No sé qué estoy... ¿Por qué no estoy haciendo nada? Hola. Creo que mi PJ se acaba de quedar pillado. Hola. Ahora. Hola. Ahora somos colegas, ¿no? What can I do? You'll never get me. Está como mega pillado. Sure. Hola. No. No me ataca. No me ataca el personaje. Yes? Atributos, vamos a ver. No sé qué subirle ahora. ¿Fuerza? Fuerza. Habilidades. Tratar heridas, sí. Como es PNJ, es un poco lo que le toca. A ver. Escudo de la fuerza. Ok. Resistir energía. Esto se multiplica por 2. Podría estar bien desactivar droide, ¿no? Oh, también tenía lo de lanzar señores a Ludiplen. ¿Os recomendado? Desactivar droide, sí. Yes? Y no sé por qué. Se me ha quedado pillado el PJ, tío. A ver, misión. A ver si puedes hacer algo. Hija. Que vas a tirar esta sola. Sure. No lances nada. No lances nada. Que ya te veo deseando. Joder. Conmoción cerebral, fragmentación. No tengo ninguna de... Pero pues no sé por qué se ha quedado el PJ pillado, tío. De hecho, en retirada. Vale. Ahora. Gracias. Es que va siendo hora.
Yes? Bueno, pues creo que aquí ya podemos sanarnos. Sure. Bueno, pues ala. Lo que pasa es que no tengo túnicas. Es la única túnica que tengo la tengo yo. A ver, que podría pasar de ello, porque tampoco tengo para hacer el ordenador. Sí. Espera que lo pienso. Ah, mira, tengo una túnica de Caballeros Jedi. Ah, espera. Túnica de Jedi, túnica de Caballeros Jedi. Oh, me la quedo. Oh. Muy bien, mucho mejor. Sure. Que me la dieron haber dado antes y no me he dado cuenta. Al lado del ordenador. Introducir el panel. Vamos a hacer lo mismo de antes. Al lado del ordenador. Vale. Tipos principales de planetas no propicios para la vida. Árido. Volcánico. Desértico. Ok, sello de muerte. Perfecto. Pues ya está. Eres un iniciador de un esclavo. Si buscas los secretos del esclavo estelar, tendrás que demostrar que eres digno de ellos. Solo entonces podrás abrir las puertas. ¿Cómo puedo demostrar que soy digno de abrir las puertas? De las cámaras que hay a cada lado se encuentran los terrenos empleados. Ahí dentro comprenderá la voluntad de los accedentes. Podréis entrañar sus secretos y abrir las puertas. Vale. Ok, me voy ya. Pues tengo los sellos, entonces. Sello de muerte, sello de vida. Queda en silencio. Vale. Pues lo tenemos ya. Así se le han abierto las puertas, creo. Creo que es esto. No, esto es la salida. Vale. This must be what Revan and Malik found when they entered this temple.
This must be where their journey down the dark side began. ¿Y qué es esto? This is a map. Some sort of intergalactic navigational chart. Revan and Malik must have used this to lead them to the Starforge. We could use this map to follow their path and find the Starforge ourselves, but we must be wary. They may have laid traps or concealed what they found. Entonces, ¿qué es exactamente la fragua estelar? I don't know, but Revan and Malik were very interested in finding it. It must be a tool of some type, or maybe a weapon. Perhaps the Council can tell us more, but I think this map might be the key to finding the Starforge, whatever it is. See this world here? This looks like Korriban, a Sith world. And if that's Korriban, then this is Kashyyyk, and Tatooine, and Hizmanan. But there are pieces missing. Incomplete hyperspace coordinates, corrupted data, and there doesn't seem to be anything indicating where the Starforge itself might be. Me encanta como Tatooine es teóricamente el mundo desconocido de la galaxia y todo el mundo lo conoce. Es como Detroit. Quizás encontremos unas pistas de estos planetas. En esos planetas. I was thinking that too. This map can't take us to the Starforge, but I know that Revan and Malik visited Korriban at least once. Perhaps they discovered something more there. They may have found something on each of the other worlds that completed this map. Maybe if we find all the pieces, they'll lead us to the Starforge, and some way to destroy it. We must inform the Council of what we've discovered. They must decide our next course of action, though I suspect our task has only just begun. Vale, pues aquí no parece que haya mucho más. Así que... nos podemos tirar. No sé si hay algo más que podamos saquear aquí. No. Lo que me encanta de llevar la velocidad de la fuerza es que hoy es que hace los cambios mucho más rápidos. Vale, puedo intentar cambiar a la gente. Selección de grupo. Ahora creo que ya podemos quitarnos a esta señora. Y vamos a llevarnos a gente de bien. Teóricamente... Camino al sur, camino al sur. Y unas extrañas. Podríamos ir a hablar con el Consejo Jedi. No, todavía no. Bueno, creo que he matado a algunos, pero... podría mirar a ver si puedo cobrar. Tienes razón. Sí, me los cargué, creo que al principio del gameplay. Pues estaba mirando a ver si encuentro... Y está la señora obsesionada con su Satisfyer, digo, con su droide. Hola, John. Have you found the Mandalorian raiders? Maté a algunos en las llanuras. Good. Good. Put them down like the animals they are. But now that you've killed some of them, they won't stop until you've defeated their leader. You must find him and kill him too. Si me encuentro al jefe, volveré.
Thank you, young Jedi. Vale, y luego está el tema del asesinato o desapariciones. Vamos a hablar con el Consejo Jedi ya que estamos. No, no sé aquí. Hay que bajar. ¿Dónde es? Creo que aquí. Sí. Ah, you have returned, young Padawan. Have you discovered what it was that Revan and Malak sought in those ruins? Encontramos un mapa estelar incompleto donde se menciona algo llamado la fragua estelar. This news of a Starforge is disturbing. Action is required, but we must not do so in haste. We must discuss recent events in light of this new information. We should consult the Jedi archives to see if there's any mention of the Starforge and what it might do. We must learn why Revan and Malak sought it out. Return to your ship with Bastila, and we will summon you when we are done. Y cuando acabemos os convocaremos. Padawan, you have done well in discovering the star map hidden within the ancient ruins. But there is more you must do in the battle against Malak and the Sith. We Jedi know victory over the Sith will not come through martial might. The Council has a mission for you, Padawan. I've consulted our vast archives in an effort to discover the nature of this Starforge, but all my efforts have been in vain. Still, the Council are in agreement. The Starforge must be found. Revan and Malak sought it out when they began their tragic fall. The Starforge is surely a powerful tool of the dark side. The star map in the ruins showed you 4 planets, but it was incomplete. It did not show the location of the Starforge itself. We believe there may be similar star maps on other planets. Each star map is likely a small piece of a larger puzzle. Find the star maps on Kashyyyk, Tatooine, Manan, and Korriban, and we believe they will lead you to the Starforge. ¿Manan era el planeta acuático? Porque me da la sensación de que estoy preparado para cumplir la voluntad del Consejo. The Jedi numbers have been ravaged by this war, by defections to Malak's cause, and by Sith assassins. But we realize the importance of this mission. Yet if we send a company of Jedi Knights with you, we would surely draw the full attention of Malak and the Sith, dooming your efforts to failure. ¿Debo realizar esta tarea solo? Secrecy is our best defense against the Sith, but it would be foolish to send you on this quest without someone to aid you, young Padawan. Bastila will accompany you, for there is a powerful connection between you two. A connection that might be the key to unraveling the mysteries uncovered by Revan. And Juhani has also asked to accompany you. After long deliberation, we have granted her request. Juhani nearly fell to the dark side. Perhaps her presence will serve as a reminder to you of the dangers of that path. Hay otros que me gustaría que se unieran a mí. Of course, those who aided you on Taris will also come. They possess skills you may find useful in your quest. Remember that secrecy and discretion are paramount to your success. You will not be able to hide the fact that you are a Jedi, nor should you. But the true nature of your mission must not reach Malak's ears. You may return here at any time. Dantooine will be a sanctuary for you, a safe haven. Here you can find supplies and whatever advice or other aid we may give you. ¿Cuándo me marcho? You can leave whenever you wish. The sooner the better. The longer you wait, the stronger Malak becomes. But first, a warning, young Padawan. The lure of the dark side is difficult to resist. I fear this quest to find the Starforge could lead you down an all too familiar path. The fate of the galaxy is in your hands, young Padawan. We
pray you are up to the challenge. May the Force be with you. Ok, pues ahora nos tocará terminar cosas en Tatooine. Lo cual significa ya hacer exámenes a... Por cierto, quiero mirar la túnica de Caballeros Jedi que llevo. No es mejorable, vale. Venga, vamos al sur. Mochila de equipo, que estos son algunos de los que he matado. Ya no tiene nada. This is private property. By what authority are you trespassing on this estate? Bueno, vengo en nombre del Consejo Jedi. Quiero hablar con Alan Matale. You have come from the Jedi Council. Master Matale wishes to speak with you. I will inform him that you are here. Remain at this location until he arrives. My protocol droid tells me you are here on behalf of the Council. I was beginning to think my demands had been ignored, though I think your time would be better spent interrogating the Sandrels as to the whereabouts of my son Shen. ¿Por qué estás tan seguro que los Sandals son los culpables? Many years ago, I brought my family here to Dantooine to escape the crush of humanity on the core worlds. Soon after we settled here, the Sandrels arrived, and they have been a plague upon my house ever since. The injustices the Sandrels have committed against the Matales are far too numerous to name. But the Council is well aware of our many disputes. Recently, I discovered several Sandrel droids trespassing on my land. ¿Qué hacían aquí? I have no idea what nefarious purpose lay behind their arrival. My own assassination, perhaps. Destruction of my property. Maybe a simple spy mission. I wasn't about to find out. My own security droids destroyed the invaders. Not a single one survived. At least you're efficient. It was shortly after this incident that Shen, my only son and heir to the Matali estate, vanished. Obviously, Nurik, the unscrupulous head of the Sandrel clan, has abducted my son in retaliation for the destruction of his droids. Oh. Es evidente. Sí, claro. Hola, iré a hablar con Nurik Sandral. ¿Dónde puedo encontrar a los Sandral? Follow their stink south of here and you shall find them. I demand action on this matter, Jedi. Why does the Council insist on stalling? The life of my son is at stake. Is it possible? Yes, of course. Now I understand. I am a man of the world, Jedi. I know how things are done. I will make a contribution of 1,000 credits to the Council in exchange for rescuing Shen from the Sandrels. I will present the credits directly to you, of course. Whether the Council ever learns of this donation is completely up to you. Que señor Entiendo que estés despistada, así que puedes estar seguro que encontraré a Shen. Nevertheless, my offer still stands. 1,000 credits for Shen's safe return.
Know, however, that I will not sit idly by much longer. Eventually, I will take whatever action is necessary to rescue my son, including raising the entire Sandral estate. Until you find Shen, Jedi, we have nothing further to discuss. I suggest you hurry south to their estate, lest I take matters into my own hands. Pero vamos al sur. Ajá. Te has confundido con el otro hijo. Es posible. Vamos a ir al sur. Teóricamente. Vamos a la finca Sandral. De todas maneras vamos a explorar todo el resto de la finca. Por si acaso. Vale. Menuda eliminación de formas de vida, ¿eh? Tenemos otro aquí. Oh, Dios mío, me voy hacia el fondo, pero ¿por qué? Oh, Dios. Muerte de un arqueólogo, a ver. Arqueólogo muerto, Diego de Casus. Vamos a añadir unas líneas al diálogo. Vamos a ver. Saltantes mandalorianos. De un arqueólogo. Has encontrado el cadáver de Casus Sandral. El diario que encontraste pone que era un arqueólogo aficionado, lo que estaba investigando en las ruinas extrañas junto a Tatooine. Por las heridas del cuerpo parece que fue
despedazado por sabuesos Kaz. Pues sí. Diario... A veces el diario de casos. Es el diario de casos Sandro, arqueólogo aficionado. En el DT a sus esfuerzos por descubrir el origen de las antiguas ruinas encontradas a la superficie de Dantooine. Al leerlo te enteras de que ha estado relacionado con las ruinas, algo llamado el RAC. Vamos a terminar de echar un vistazo en este mapa. Ya que estamos así lo recorremos todo. Y iremos ahora a la finca Sandral. Esto es la arboleda, pero bueno. Vamos a hablar con los Sandral para darle la mala noticia. This is private property. By what authority are you trespassing on this estate? Vengo en nombre del Consejo Jedi. The Council. If you are here because of Shen Matale's disappearance, you are wasting your time. The Santos are not involved. This is nothing but a Matale witch hunt. No estoy del lado de los Matale, debo hablar con Nurik. Nurek left orders he was not to be disturbed, but given the circumstances, I will make an exception. Go into the main hall. Nurek will meet with you there. Ahora usted me deja entrar en su casa. Bien. I have been informed by my protocol droid that you wish to speak to me. Quiero preguntarte sobre la desaparición de Shen Natal. I feel great sorrow at the young Mataliers' disappearance, but they are not the only family to suffer such a tragedy. Dantooine is a dangerous place. My own son, Cassius, has been missing for some time now. But I know nothing about the disappearance of Shen. Perhaps he and Cassius now share a similar fate. El Consejo Jedi, tu hijo Cassius está muerto, lo he visto su cuerpo. Cassius is dead? I was afraid of this. Yet in my heart I knew it must be true. What happened to my son? Los perros Kaz lo mataron mientras exploraban las ruinas de Dantooine. Kath hounds? I was so certain the Matali family was to blame.
But this changes nothing. My own son is dead. Why should I shed one tear about the disappearance of my bitter enemy's son? I must ask you something, though it is difficult for me. My son had a diary, his private, personal thoughts. Now that he is gone, I have nothing else to remember him by. Please, the diary means more to me than it ever could to you. I will give you 100 credits for its return. Aquí tienes el diario. I thank you for this. The diary is all I have left of my son. We have nothing further to discuss. Please, leave me to my grief. You are here from the council, are you not? Looking for Shen Matale? Sí. ¿Quién eres? My name is Rahasia. Nurik is my father. He has not been himself since Cassis disappeared. He is mad with grief, and he is convinced the Matales are responsible. He's not thinking rationally. ¿Tiene algo que ver con esto, con lo que le sucedió a Shen? Cassis fue asesinado por perros caldos. Natal no han tenido nada que ver. Cassis is dead? It is as I feared. Though I'm relieved the Matales are not responsible. My father is a good man. When my mother died, he raised me and my brother by himself. He loves his children, and we love him. I just don't want you to judge him too harshly. ¿Juzgarle? ¿Qué ha hecho tu padre? You must understand that father has been under a terrible strain. I have no wish to disobey him, but there are matters where even my father's authority is not absolute. Cuéntame lo que pasó, por favor. My father has kidnapped Shen Matale. He is holding him prisoner here in the compound. He feels this is a way to get back at the Matales, a way to get even for the disappearance of my brother Cassis. Since Cassis went missing, my father has become unstable. He no longer even cares if the Matales are responsible for what happened to Cassis. I am afraid my father will simply kill Shen out of a mad, misguided lust for vengeance. Oh. ¿Por qué me estás contando todo eso? Shen is an innocent victim in all this. My father is not a bad man, but his grief has driven him to madness. He must be stopped. Please, find Shen and rescue him before my father does something he will regret forever. I would take you to the prison, but I cannot let my father see me with you. Take this key. It will open an unguarded door at the rear of the estate. You and Shen can make your escape through there. There are many security droids guarding the halls. Please hurry. You are Shen's only hope. Yep. ¿Por qué te preocupas por Shen? Shen and I, we have been taught by our families to hate each other, just for being related to our fathers. But I met Shen alone one day in the city, away from his father. And Shen was so charming, so sweet. He didn't care at all that I was a Sandral. He just accepted me for who I was, with no reservations. We talked and met again over months and fell in love. My brother Cassis met him too, and they were beginning to become friends. But then this whole mess had to happen. Please find Shen and free him. You are my only hope. Vale. Pues creo que tal y como estoy voy a ir fuera, ¿vale? Pero más que nada porque quiero cambiar la composición del grupo. Y me traigo a D3M4. No, perdón, Mission, que es el que querrá tener intereses por... No. Como lleva a Mission, voy a llevar... Sí. Vale, perfecto. Pues nos llevamos a esta gente. Y lo hacemos aquí. Ah. Los miembros que no pertenecen a la familia no pueden entrar. Entonces, tenemos una llave. Nurik has nothing more to say to you. He left strict instructions. He was...
Vale, lo siento, ya me voy. Lo voy a hacer desde fuera, a ver si puedo hacerlo. Si hay otra entrada. Empezamos bien. Huh? What? Aquí tenemos otra puerta de seguridad, restos. Vale. Ahí. Ok, pues ya lo tenemos. Piezas, obtener artículos. Y vamos a ver qué podemos hacer aquí. Cortar el sistema. Ver sala de reparaciones. Ver limitación de cámara. Volvemos. Sala central de seguridad. Joder. Entrada sur. Ah, mira, es donde estamos. Son ordenadores de seguridad. Problema de cancelación del sistema. ¿Cuántas puntas tengo? No tengo suficientes. Puntas insuficientes. Pero bueno, me hago una idea de lo que hay. Más o menos. ¿Ya? Gotcha. Simple. Sure. Misión. ¿Ya? Gotcha. Simple. Hey, creo que lo hemos encontrado. What? Fantástico. Hola, Shen. Who are you? What do you want with me? Are you working for my father? Estoy aquí para rescatarte. Rescue me? No. I won't leave. It's too dangerous. Te protegeré, Shen. Vamos. It's not my own safety I'm concerned about. I'm worried about the fate of Nurik's daughter, Rahasia. She's been trying to convince her father to release me ever since I was captured. If I escape, Nurik will think Rahasia is to blame. Nurik is insane with grief over the loss of his son, Cassus. If I leave with you, it is Rahasia who will suffer. I cannot allow that. ¿Y si nos llevamos a Rahasia? If you can convince Rahasia to escape with us, I will accompany you. Though I do not know if she'd be willing to turn her back on her home and family. Who could imagine a Sandral doing such a thing for the sake of a Matali? But if she will not go,
Then I too shall stay. I would rather face my own death than have her face her father's wrath because I escaped. ¿Por qué sigue orientando vuestras familias? My father thinks the Sandals are thieves and liars who followed him here to Dantooine just to steal what he has earned for himself. My father is an egotist and can be violent at times, but I think he still cares for me. Rahasia's father seems to be falling into the same pattern as mine. They're both too unreasonable to be talked to about the other. I think the only hope Rahasia and I will ever have is if we can escape both of them. Please, find Rahasia and speak to her. Get her to flee this place with me. Vale. Bueno, pues volvemos para afuera. Hola, Rahasia. Que por cierto, este nombre es de un módulo clásico de D&D. Aunque bueno, supongo que tiene que tener algún... Teniendo en cuenta de dónde sacaban los nombres... Have you found Shen yet? Teniendo en cuenta cuando sacaban los nombres los Ways, probablemente sea alguna cosa persa o alguna cosa de estas. He intentado rescatar a Shen, pero no sé qué es sin ti. Shen can be so stubborn sometimes. If one of the security droids sees me wandering the halls, Father will get suspicious. I can't risk it, but I know Shen would rather die than leave me here alone to face the wrath of my father. Tell Shen I will meet you outside the gates. I will wait as long as I can, but you must hurry. Ay, madre mía. Romeo y Julieta. Again. Hola, Shen. You're back. Have you spoken to Rahasia? Sí, ha prometido encontrarse con nosotros fuera. I pray she is not just telling me what I want to hear, but I will have to take that chance. Hurry then, we must not keep Rahasia waiting. Shen, you're safe. Rahasia! Well, thank goodness you managed to escape. It was all thanks to this kind Jedi that we managed to get this far at all. I thank you, Jedi, for all that you have done for us. Deberíamos salir pronto de aquí. You're right. We should go as fast as we can. I don't know how long it will be before my father realizes we're gone. You're right. We should. Oh, qué predecible. Muertos en There fuego you cruzado. are, Shen. Father! Mr. Matale. Rahasia! Father. Mr. Sandral. Nurik. Alan! I knew this was all your doing. I knew you had captured my son. You had taken my Cassus from me long before that. You started it. I don't want to hear any of your excuses. Now I will get revenge for your transgressions. Tenéis calmaos. Please listen to him, Father. My daughter is not a harlot, Matale dog! Uy, alguien acaba de llamar zorra a alguien. Calmaos los dos de una vez. We are trying to be reasonable here, of course. We are sensible people, after all. But our children are being so stubborn. If Shen would just understand that he has to do what I want, this would all be solved easily. Shen puede tomar sus decisiones por sí mismo. But he is my son. I don't want to lose him. And I won't let my daughter go with him. Los hijos crecen y terminan marchándose. My little Rahasia. Father! I don't know why we fight like this.
We got along in the beginning, didn't we, Alan? I don't know how you can think of that when we have our children trying to go away together. Well, it wouldn't be so bad, would it? Shen seems to genuinely care for my Rahesia. He might be a good husband for her someday. As much as I may dislike it, I think I see it too. Ay, sabía que podríais entrar en razón. I suppose I might be convinced to see that Sandral girl with my son, if she is loyal to him. But I don't trust you a centimeter farther, old man. Your daughter may treat Shen well, but you will never see them. They will live with me. Of course not, you pompous old windbag. They'll be living with me. ¿Por qué no llegáis a un acuerdo? I will not have them set foot in a Sandral household. They shall not live with the Matales. Then you propose to buy us a new house, do you? Oh, well, yes, actually. That sounds like a good idea. I'm surprised. That does sound like a good idea. We should discuss this more. Thank you, Master Jedi, for bringing us together and getting our parents to accept us. We will praise you to the Council for what you have done and name our children after you. Thank you again. We will remember you always. Muy bien, pues los perdidos, recibidos, puntos de experiencia, guay, perfecto. Pues dejaremos lo del tema de ir a por los mandalorianos ya para el próximo día. Porque yo creo que ya hemos hecho una buena entrada. Nos hemos convertido en Jedi ya por pleno derecho, aunque es a nivel de Padawan. Ya tenemos unos cuantos poderes, hemos hecho la búsqueda de la Fuerza Estelar y hemos arreglado la vida amorosa de unos chavales. Yo creo que hemos hecho bastante por hoy. Así que el próximo día intentaremos terminar las cosas que tenemos por la Tatooine pendientes y escogeremos a qué planeta nos vamos luego. ¿De acuerdo? Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima. Y a la gente que estéis por Twitch, voy a ver si os puedo dejar por ahí. No, tardaría un poquito, así que os dejo ya. Muchas gracias por seguirme